Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya, noches ya. ¡Qué bárbaro! No sé a qué hora me estén escuchando, pero yo soy Romina Flowers y bienvenidos una vez más a la transmisión marciana. El día de hoy estoy fascinada, encantada, vuelta loca porque tenemos nada más y nada menos que directito desde Buenos Aires y llegando hacia México desde hace ya mucho tiempo. Nada más y nada menos que a Lucy Chia. Lu, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches a todas, todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de conocerte y de compartir este espacio con vos. Espero estar a la altura con la presentación que me hiciste. Espero yo me pusiste... estar a la altura. No. Si ustedes no saben, si no la conocen, corran a googlearla y después de que la googleen les salgan los dos excelentes libros que escribió, La invención de los sexos y Contra el género como categoría biológica, valen muchísimo la pena. Pero les platico un poquito de ti, ¿no? Para que te conozcan. Hice trampa, la verdad es que lo redacté con ChatGPT. Aquí siempre nos quejamos de la IA, pero el trabajo está muy fuerte y luego no nos da tiempo de escribirlo. Pero para que no crean así. Lucy Chia es una investigadora argentina radicada en México, doctora en estudios de género y licenciada en biotecnología. Y de lo que más me gusta es que su trabajo cruza la ciencia y el feminismo, o los feminismos, de forma pionera. Comenzó investigando en la parte de la neurociencia en la Universidad de Buenos Aires y luego viró hacia los estudios de género, lo que le permitió cuestionar estos supuestos biológicos sobre sexo y género. Me encanta esta historia que cuentas y que espero que les puedas compartir en tu libro de La invención de los sexos, de cómo no tenías ninguna intención de meterte en estos temas sociales y de género y cómo acabaste dando el volantazo y dijiste, güey, es que no me quieren aquí. Entonces como que les platicas también como un poco de ti en tus palabras. Sí, bueno, estoy sorprendida con el ChatGPT. Si te dijo eso, dije, wow, qué asertivo. Está bien. Sí, como vos decís, Romina, yo arranqué, como que me licencié en biotecnología, digamos, y arranqué un doctorado en ciencias biomédicas. Justo en la producción de conocimiento neurocientífico, ¿no? Y claro, yo me formé en la escuela de dimorfismo sexual, por un lado, es decir, dos formas biológicas a partir de las posibilidades reproductivas, ¿no? La idea de que las personas con vulva tienen esta biología y las personas con pene tienen esta, y son biologías excluyentes entre sí. Para todo parámetro biológico que vos te imagines, incluyendo los cerebros. Entonces, básicamente, en la idea de dimorfismo sexual, defendía que existía un sexo cerebral. Y el otro supuesto que también defendía, este es muy problemático también, igual que el anterior, es que cerebro y mente eran lo mismo. Es decir, que hablar del cerebro o de estados cerebrales era casi sinónimo de hablar de mi vida psicológica. Acá en un sentido de lo que se dice psicología folk, ¿no? O de sentido común, que básicamente tiene que ver con la idea del cómo me vivo, de las creencias, ¿no? De mi sexualidad, de mi identidad. Esto va a ser muy importante para contarte por qué me fui del laboratorio. Okay. Pero yo creía en eso. Y era algo que no me había planteado en realidad en relación a qué implicaba el sexo cerebral. Son como esas cosas que te enseñan en Plaza Sésamo de es que el círculo es círculo, el cuadrado es cuadrado, los niños son niños y ya. Total. No, y también en el discurso de hoy de, bueno, sexo tiene que ver con que hay dos, porque hay solamente espermatozoides y ovocitos, ¿no? Sí, esta parte de que sexo es esa ciencia y género es esa sociedad que tal cual. No los puedes separar. Tal cual. Y pensar que realmente el sexo describe eso, que eso después va a ser problemático y te voy a contar por qué también. Pero yo creía todo eso y la verdad no me preguntaba porque me parecía evidente. Entonces, cuando entro al laboratorio, lo primero que me llama la atención es que yo tenía que trabajar con ratones, y acá también hay un tema bioético que después hizo que saliera al laboratorio el uso de animales, que también fue una formación que tuve académica y creo que lo hacemos de una manera muy poco cuidadosa. Y hoy critico eso también. Pero en ese momento lo que me llamó la atención fue que me dijeron, la idea de mi proyecto era, tenés que investigar qué hace un receptor de serotonina. Los receptores son proteínas. Y es importante decir que las proteínas son la traducción de nuestro material genético, del ADN. El ADN tiene genes. Esos genes se transforman, digamos, en proteínas. Y el receptor de serotonina es una proteína. Receptor quiere decir que recibe la serotonina. ¿Por qué nos interesaba? Porque viste que la serotonina está muy relacionada en el ámbito psiquiátrico y neurocientífico con la depresión.
¿no? Se explica muchas veces que la idea de depresión, entre otros factores, tiene que ver con desequilibrios neurobioquímicos, aunque esta idea está siendo fuertemente criticada. La verdad es que los antidepresivos funcionan para arreglar la idea de que algo está mal, ¿no? Para arreglar algo biológico que está mal. Digo, tampoco estoy en contra de los psicofármacos, también lo podemos discutir después, porque claramente... Que no me los quiten, please. No, y yo he usado psicofármacos, claramente. Pero el punto es que no resuelven el problema, ¿no? No, claro. No lo resuelven porque es relacional, ¿no? La salud mental es relacional. Ese es el tema. Pero bueno, más allá de eso, la idea es, no sabemos qué hace el receptor. Vos tenés que averiguar qué hace. Se sospecha que tiene que ver con una capacidad que es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir? Cómo vos te adaptás a los cambios en el ambiente. Por ejemplo, todos los días hay sol, pero hoy llueve. Bueno, en México hace un mes que llueve más o menos. ¿Sol? Seguido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Paro, güey. Sí, ya. Sí, no, tremendo. Entonces decís, bueno, me voy con paraguas. Claro, te adaptaste a los cambios en el ambiente. Esa es la flexibilidad cognitiva. Y lo que se dice es que las personas diagnosticadas con algún tipo de psicosis, especialmente esquizofrenia, tienen reducida esta flexibilidad cognitiva. Entonces, fíjate el punto último de la explicación. Las personas que tienen algún tipo de psicosis, por ahí tienen un problema en este receptor. Pero dijimos que el receptor deriva de nuestro material genético. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una predisposición genética para la esquizofrenia. ¿Qué pasa en esta lectura? Salud mental o vida psicológica, que tiene que ver con la esquizofrenia, se lee como un sinónimo de estado cerebral, ¿no? Esta es la reducción de la mente a los cerebros. Era la base de mi investigación, ¿no? O sea, ese hilo conductor es muy importante, porque bueno, yo pensaba que estaba bien, que si sabía cómo funcionaba el cerebro, manejaba el mundo. Tipo Pinky Cerebro, vamos a dominar el mundo, tal cual. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Lu? Tal cual. Qué bien que los conoces, porque si no me iba a sentir muy mayor. No, para nada. Bueno, está bien. Claro, o sea, era la idea. Entonces, primero me dicen... Conquistar el mundo, esa conquistar era la idea. El mundo. Con los ratones. Ahora todo hace sentido, por eso eran los ratones. Claro. Había toda una relación. Bueno, estos ratones eran transgénicos. ¿Qué quiere decir? Que no eran como yo. No expresaban el receptor. No lo expresaban. Yo pensé que no es cierto. No lo expresaban. Eran lo que se dice knockout. ¿Qué quiere decir? Que se hackean los genes, digamos, que traducen esos genes al receptor, digamos, se hackean. Entonces no tenés ese receptor en los ratones, que son los knockout, ¿no? Porque no los expresan. En contraste con los ratones llamados wild type. ¿Qué quiere decir? Los que no están intervenidos genéticamente, ¿no? Evidentemente esto no es algo natural que suceda en ninguna especie, el no tener un receptor, es algo muy exagerado. Pero la idea, ¿cuál es? Comparar la conducta de wild type y knockout, es decir, el que no tiene receptor. Entonces, ¿qué conducta? Una conducta que sea capaz de evaluar la flexibilidad cognitiva. Y vos evaluás a los ratones en diferentes paradigmas, ¿no? O ensayos de conducta, y si hay una diferencia entre los wild type y los transgénicos, lo que decís es, la diferencia es porque este no tiene el receptor, ¿no? Entonces, lo que se esperaba es ver un déficit en el desempeño cognitivo, de flexibilidad cognitiva, en los transgénicos, ¿no? El punto es que me dijeron, usa solo machos. Y yo dije, pero no sabemos qué hace el receptor, lo estamos averiguando. La hipótesis es que está relacionado con la flexibilidad cognitiva, porque queremos saber qué hace. Y si hay sexo cerebral, dije, bueno, puede ser diferente en hembras que en machos. Entonces, mi primera intuición es, está mal no incluir a las hembras. Porque uno es cerebro rosa y el otro es cerebro cual. Azul. Este es cerebro de hembra, porque es rosa. Tal cual. Neita, pues estamos experimentando con puros cerebros azules. Bueno, eso es claro, estamos excluyendo la mitad. Entonces, lo primero que me llamó la atención es, esto es un error bastante básico, no creo que sea un problema como individual, porque yo le pregunté a mi jefa, le digo, ¿qué onda con las hembras? Y me dice, lo que pasa es que introducen una variable más por el ciclo de ovulación, las fluctuaciones hormonales. Entonces, eso complejiza los análisis estadísticos, y si los estudios no están dedicados a estudiar específicamente las fluctuaciones hormonales de las hembras, no se las incluye y solo engendran camadas experimentales, que son los machos. Entonces dije, bueno, entonces si esto es tan confirmado, seguramente no hay sexo cerebral. Dije yo, por ahí estoy atrasada y me quedé con una idea que hoy se vio que por ahí no es tan diferente el cerebro, no tengo idea, pero bueno, voy a checar. Entonces entro a PubMed, que es la base de datos biomédicos más grande que hay, y pongo sexo cerebral,
humanos y diferencias. Sexo cerebral, o sea, yo creo que si Todo. pones eso en Google, creo que te salen unas cosas que medio brincas. Qué bueno que lo buscaste. No, en Google hoy te va a salir que sí. E incluso en ChatGPT probablemente te salga que sí. Después vamos a hacer la prueba. Pero el punto es que puse eso y me salieron millones de investigaciones diciendo que en humanos había sexo cerebral. Y ahí leí lo que implicaba el sexo cerebral, que yo no lo sabía. Era bueno, a ver, sí, hay. Primero dije, güey, está mal usar solo machos. Y después dije, ¿pero qué implica el sexo cerebral en las personas? Y ahí dije, vamos a ver. Entonces descubrí que el sexo cerebral tendría que ver con habilidades cognitivas y conductuales específicas. Lo primero es que el sexo cerebral sería el resultado de que las personas con testículos en el estadio fetal tuvieron más niveles de testosterona que las personas con ovario, y esos mayores niveles de testosterona masculinizó su cerebro. Fíjate, diferencias de testosterona, ¿no? Que hay como un cerebro por default femenino y la testosterona es como opera para masculinizar. ¿Qué implicaría la masculinización? Bueno, implicaría primero la optimización para una habilidad que es la visoespacial, que básicamente es cómo nos movemos en el espacio. Es donde deja estacionado el auto. Bueno, yo no manejo, pero si vos manejás es donde Qué bueno que no lo haces. Bueno. Esta ciudad te va a desquiciar el poco sexo cerebral que ya se queda. O sea, no va a importar eso. Ya es sopa cerebral. Sí. O sea. Entonces, si escalas montañas también de manera habitual, que la gente que lo haga, o sea, soy muy atlético. También, Piensas muy bien de mí. O sea, implicás esa habilidad, ¿no? Es importante para la capacidad de abstracción y en ocupaciones como la química orgánica y las ingenierías. Ahora, ¿por qué las personas con testículos tendrían optimizada esta habilidad? Por el rol en la evolución, se lee, desde la idea de macho cazador. Es que antes cazábamos mamuts. Antes cazábamos mamuts. Y ahora, esto es fascinante porque las personas con ovarios también tendrían optimizada otra habilidad que en la jerga neurocientífica se llama fluidez verbal, pero básicamente es hablar mucho, ¿no? Como que le damos un touch así de especial. Por eso estamos aquí. Sí, es como hablar. ¿Y por qué? Porque, claro, por la necesidad de comunicación y empatía, por su rol nato en el cuidado. Ahora, además de estas habilidades, hay 3 conductas que va a llamar la neuroendocrinología del comportamiento de las 3 conductas: identidad de género, orientación sexual y conducta de juego. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con testículos se van a identificar hombres, van a ser heterosexuales, o sea, que es decir, que le gustarán las mujeres, y además que su conducta de juego va a ser, obviamente, la lucha y demás por su rol de macho cazador, ¿no? Ahora, las personas con ovarios tendrían un cerebro femenino que daría cuenta de que sean mujeres, heterosexuales también, que le gusten los hombres, y que jueguen a cosas como las muñecas y el té por su rol como cuidadoras. Claro, ¿cómo se explica lo LGBT? Un desvío del sexo cerebral estándar, ¿no? Depende de las concentraciones de testosterona que tuvimos fetalmente. Entonces, claro, en calidad pues yo de... sí chinga a mi madre. Claro, yo en calidad de lesbiana, viendo eso, primero dije, ¿qué hago acá? Porque no tengo un cerebro con capacidad de abstracción. Digo, optimizado para esto no estoy produciendo conocimiento neurocientífico, evidentemente no lo voy a hacer muy bien si tengo un cerebro y soy una persona con ovarios. Pero después dije, momento, soy lesbiana. Entonces, por ahí tengo un masculinizado parcialmente en mi cerebro y de repente sí puedo tener capacidad de abstracción. Se cancela. Puedo seguir trabajando. Es como una compensación. Pero claro, lo que me hacía más ruido y entraba en shock era que me estaban diciendo que mi orientación sexual, mi sexualidad, mi identidad era prenatal. Porque estamos hablando de una organización cerebral en el ambiente fetal. Que una hormona, antes de socializarnos, que una hormona iba a organizar mi cerebro explicando quién soy. Y ahí fue cuando entré en crisis, de verdad entré en crisis y dije, güey, eso no es verdad en mi trayectoria. Yo siempre tengo un pasado heterosexual que reivindico, como que no me arrepiento, y que mi identidad, mi expresión de género y mi sexualidad cambiaron a medida que tuve una trayectoria vital y determinadas experiencias, ¿no? Yo sabía que no era innato. No era el destino manifiesto. Es el destino manifiesto. Entonces, claro, me hizo entrar en shock. Y básicamente fue como, en primer lugar, decir, o sea, estoy produciendo un discurso donde de alguna manera me están llamando desvío, porque hay un marco de referencia cis heteronormativo. Después de esto lo encontré, porque no tenía idea ni qué era el género, no tenía idea de lo que eran los estudios de género ni los feminismos. Yo estaba en otra, venía tipo de neurociencias duras, ¿no? Literal. Entonces, claro, era como decir, uy, ¿qué hago con todo esto? Porque es como, estoy produciendo un discurso donde me autoafirmo como un desvío y además hago una apología a una idea de prenatalidad
cuando yo, por lo menos en mi caso, primera persona, no se cumple. Y en mi comunidad LGBT, o sea, con la que tampoco. Entonces digo, pierdo el respeto. O sea, le perdí el respeto a esa autoridad que llamamos la autoridad epistémica de la ciencia, objetiva, neutral, universal, porque después me detuve en los estudios que afirmaban la idea de sexo cerebral y dije, esto está fatal. Tipo, metodológicamente, la interpretación de resultados, los presupuestos eran muy problemáticos. Y dije, esto es mala ciencia. Entonces, además estoy autoafirmándome desde una producción de conocimiento sesgada y que no sabía que se trataban de sesgos androcéntricos, que ahora le llamamos, ¿no? Es decir, hechos a partir de un sistema de valores que se desarrolla desde una masculinidad cisgénero, blanca, heterosexual, adulta. Entonces, esa fue mi primera alarma. Y la segunda llevó a que tengo una segunda alarma y es, ¿de verdad hay una predisposición genética para la esquizofrenia? ¿De verdad podemos decir que el cerebro, de manera también prenatal, tiene una organización para predisponernos a un diagnóstico psiquiátrico atravesado por la historia y una vivencia de salud también relacional? Y yo en ese mismo momento trabajaba en un neuropsiquiátrico hacía 5 años, pero hacía intervención en salud mental desde la psicología social. Y lo que veía en ese neuropsiquiátrico era que la gente tenía roto el tejido social. Digo, bueno, si hay una predisposición genética en Buenos Aires, no es el emergente, porque este neuropsiquiátrico es un depósito de personas. Digo que más allá de la vida que hayan tenido, nadie merece este trato. Personas que estaban en situación también de calle, revictimizadas, violentadas, sobremedicalizadas, sin ningún afecto, porque no tenían visitas, la mayoría. Y dije, la salud mental no va por acá, porque a mí me interesaba mucho la salud mental, realmente por eso me metí a ese doctorado. Y eso derivó, de verdad, ahora hablando de vuelta en la paradoja, a que tengo una licencia psiquiátrica, porque terminé con antidepresivos, porque la verdad estuve muy mal, y además los tomaba y decía, güey, no sirven. Si igual yo sé que no me sirven, ¿no? O sea, era como, pero no necesito. Pero claro, era como, bueno, está bien, pero la verdad es como que fue algo muy frustrante porque en todo mi sistema de creencias entró en crisis. Entonces yo sí entiendo que tener certezas biológicas a veces nos ancla al mundo, nos da una cierta seguridad en momentos de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre. Pero de fondo, en realidad, ese mismo anclaje biológico es el que produce que nos sintamos como nos sintamos, ¿no? Así que, de verdad, tuve que cambiarme de doctorado y criticar lo que hacía. Lo que hice fue, esto no va por acá. Ahí cuando me di cuenta de los presupuestos que eran estereotipos, de decir como, güey, yo no me identifico con nada de lo que me están diciendo acá, esto no captura la complejidad de nuestros comportamientos, y ahí encontré lo que son los estudios de género y los feminismos. Entonces di con Diana Mafia, que es una feminista, una epistemóloga feminista argentina, y me condujo con Diana Pérez, que es una filósofa de la mente, y las dos me guiaron para hacer un doctorado reescrito, un proyecto que criticaba justo la producción de conocimiento neurocientífico que afirmaba la idea de sexo cerebral. Entonces el doctorado lo hice ahí en la Facultad de Filosofía, me fui a Medicina, y lo hice en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde hay un instituto interdisciplinario de estudios de género, entonces no tenía que ser filósofa. Podía ser biotecnóloga y hacerlo, y que fue lo que hice, digamos. Entonces, así culminó el doctorado. Pero fue una crisis de creencia no me imagino. Cañona. Digo, ¿quién se habrá enfrentado a una crisis de creencias de género así? No me suena en lo absoluto. Yo, que nací con un sexo cerebral de morra fresca, yo no sé qué es eso. Pero, o sea, justo me encanta mucho esta parte de tu crítica. O sea, disfruté muchísimo tu libro, así como también me costó entenderlo, porque tenía que traer así la enciclopedia y mis notas filosóficas y todo, pero decía como, wow, o sea, esto está muy bien hecho. Pero me encanta cómo vas manejando como todo este trayecto histórico desde Roma antigua hasta los tiempos contemporáneos. Y cómo damos por hecho que toda esta historia colonial, toda esta historia androcéntrica, como la llamas, es la verdad absoluta, ¿no? Sí. O sea, justo me llama mucho la atención en estos días, iba a decir en this day and age, pero no somos pochas. Lo hemos querido cambiar, pero está muy cabrón. Pero, ¿cómo en esta época que todo traemos el discurso de odio a todo lo que da contra las comunidades vulneradas y principalmente, pues como contestas
comunidades que se encuentran fuera como de la heteronorma sí. y estos cánones heteropatriarcales, que es como, es que lo dice la ciencia. Y es como, ok, pero ¿qué dice las? No, es que, ¿qué te enseñaron en primaria? O sea, hay dos sexos. O sea, el sexo es la ciencia y el género es lo que ustedes inventaron y es lo social. Y por más que les intentes explicar del argumento de que es que es la ciencia, no lo sacas. Pero algo de lo que me dio mucho a cuestionar y a entender tus lecturas es esta parte de usan la ciencia para criticar estos movimientos sociales, pero no entienden la ciencia. Sí, total. Sí, no, lo que decís, o sea, es fundamental. Tipo, ¿te interrumpí? No, para nada. No, es que me parece fundamental porque justamente es recurrir a la ciencia. Además, cuando recurrimos a la ciencia desde el sur global, es muy problemático porque también hay que decir que las nociones de sexo y de raza comparten una genealogía en el contexto moderno colonial, ¿no? Es decir, el discurso científico que se desarrolla en plena expansión colonial durante el siglo XVII, XVIII y se consolida en el XIX. Entonces, que la gente del sur global afirme de manera tan fresca, sin ningún titubeo, que la ciencia afirma que hay dos sexos y no profundicemos en qué significa el sexo como categoría biológica, porque te voy a decir algo. Yo con una licenciatura en biotecnología, si no lo profundizaba en una investigación doctoral, no me iba a enterar, porque en la licenciatura en Ciencias Exactas y Naturales también lo damos por sentado. Decimos, el sexo es la descripción neutral de tus posibilidades reproductivas. Pero después decís, no, las categorías no funcionan así en las ciencias. Las categorías tienen un sentido de predicción. Y lo que está diciendo la categoría de sexo es que existen conexiones causales. ¿Qué quiere decir? Que una posibilidad reproductiva causa un tipo de cerebro. Esa es una conexión que se afirma en la idea de sexo cerebral y en la idea de sexo como categoría biológica. Entonces, es muy importante primero afirmar que hay una ciencia predominante que sostiene que existe un sexo cerebral, pero hay muchos estudios que dicen que el cerebro no es categorizable según dos poblaciones. ¿Qué quiere decir? Que si miro un cerebro de alguien, no voy a adivinar la genitalidad que tiene, y si miro la genitalidad de alguien, no voy a adivinar un tipo de cerebro, porque por supuesto que lo que nos caracteriza como especie es nuestra plasticidad. ¿Qué quiere decir? Me encantó con la explicación. Es cómo cambiamos con la experiencia, pero cómo cambiamos biológicamente. Ajá. Y el cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Entonces, para poner un ejemplo concreto, se hizo un estudio para ver el cerebro de los taxistas en Londres. Porque viste porque el cerebro de aquí es plástico. Es plástico. Perdón, tenía que hacer el chiste. Es que es muy bueno. Porque claro, viste que en Londres el volante está del otro lado. Y además se tienen que aprender el mapa completo de memoria. La espacialidad es diferente. Entonces lo que ven es que en esas habilidades cognitivas, o sea, la espacialidad, funciona diferente en esos cerebros porque aprendieron y entrenaron en un contexto diferente. No es que vamos a decir que existe el cerebro de taxista de Londres. O sea, no es que tienen el gen de taxista de Londres y ese es el cerebro. Desde que nació, desde que estaba en el útero, tuvo una testosterona. Estaba predestinado. Nació en Perú y dijo, güey, acá. Cerebro de taxista en Londres. Y así, ahí se fue. Ahí terminó. Pero claro, es evidente que eso no le vamos a decir que existe, y es porque el cerebro entrena, entonces lo que vemos es un cerebro entrenado. Y ahora, si pensamos en el género como un entrenamiento informal, es decir, que nacemos en un sistema binario como si fuera natural y nos entrenan de manera binaria, bueno, ese entrenamiento no es solamente macroscópico conductual, ese entrenamiento se expresa también en términos moleculares. Entonces, eso significa que el cerebro aprende y está aprendiendo de manera binaria. Pero ahora la buena noticia es que tan plástico es nuestro cerebro que ni siquiera en un sistema binario es factible agrupar los cerebros según dos grupos. ¿Por qué? Porque lo que se ve en los estudios de Daphne Joel, que es una investigadora que hizo muchos estudios y con un poder estadístico importante, es que cada cerebro es una combinación única de factores. La alta plasticidad que tenemos y la singularidad que nos caracteriza se expresa también biológicamente, y nuestro cerebro es el órgano paradigmático. Entonces, en primer lugar, decir que hay una ciencia predominante que defiende esta idea de manera sesgada, porque los estudios han sido criticados, y me sumo a esas críticas, las he criticado también esos estudios, los revisé muy bien, porque tienen a prioris, porque reproducen sesgos modernos coloniales en esta historización que hice,
lo vemos claramente. Los fluidos de Aristóteles. Sí, Claro, sí, ciencia, tal cual, güey. tal cual. Exactísima este güey. Sí, bueno, son cosas que no se han cuestionado y se reafirman, ¿no? Se actualizan sesgos en clave molecular y ahora en vez de decir las mujeres hablan mucho porque sí, a través de una neuroimagen decimos, por esto hablan mucho. Pero en realidad actualizamos el mismo presupuesto, metodológicamente hay problemas, entonces decir que los estudios que realmente contradicen la idea de sexo cerebral son estudios rigurosos, son estudios estadísticamente fiables, son estudios metodológicamente válidos y sus interpretaciones no son absolutas. Son interpretaciones realmente que cuentan con evidencia empírica para hacer esas interpretaciones. Entonces, acá por un lado tenemos que dudar de esa ciencia predominante porque no es objetiva, neutral y universal. Y esto no significa que haya una comunidad de neurocientíficos deliberando el mal, diciendo como cerebro, vamos a reproducir estereotipos de género. No, reproducimos sesgos porque en nuestras formaciones académicas no vemos historia de la ciencia como se debe ver. Yo por eso no sabía la historicidad del sexo ni de género y me enseñaron sexo cerebral y así es. No, y porque te enseñan también, perdón que te interrumpa, pero esta parte de que es como, porque yo me gusta tu trayecto porque el mío fue muy similar. Yo en algún momento pensé que era vato. Y yo estudié ingeniería porque yo quería estudiar algo de hombres. Y quería estudiar algo así, exacto. Y me peleé toda la vida con las humanidades. Y yo fui siempre muy buena y muy interesada en la historia y en todo lo demás. Mi papá es abogado. Luego cuando le dije, oye, voy a estudiar tal. Me dijo, pues ok, pero pues nunca te he visto levantar una calculadora y eres buena para esto. Yo, no, es que esto se tiene que hacer. Y después te das cuenta que una no puede existir sin la otra. Entonces llegas a las partes. Total. También, o sea, te das cuenta que están juntas con pegas, pero perdón, me desvié, perdón. No, es que es verdad, es que hay una falsa dicotomía entre las ciencias duras y blandas que también están generizadas. Claro. Obvio. Y que lo más valorado es lo que asociamos a la masculinidad, ¿no? Pero es una masculinidad hegemónica. Acordémonos que no es cualquier masculinidad, es la cisgénero, heterosexual y blanca, ¿no? Es que es muy importante. No, lo otro que quería decir que es muy importante también, que vos decías, claro, la gente dice es ciencia y ya, y voy a ahora hablar específicamente de las personas que se nuclean dentro de movimientos antigénero o feminismos transexcluyentes, que dicen se nace hombre-mujer. Estamos hablando de mis queridísimos amigos Javier Milei y J.K. Rowling. También, o sea... Amigos del podcast, un saludazo. Sí, también, para mostrar la ignorancia de este tipo de afirmaciones. Tal cual. ¿Qué quiere decir se nace hombre o mujer? Y acá yo siempre hago la pregunta. Cuando vemos una genitalidad externa, ¿no? Y naturalizamos que le asignamos un género, o si quieren asignamos o las adscribimos a las categorías hombre-mujer, ¿no? Vemos una genitalidad y decimos, bueno, hombre-mujer. Mi pregunta siempre es, ¿ustedes piensan que están nombrando la genitalidad? O sea, ¿pensamos que estamos nombrando el sistema reproductivo? Y yo puedo, porque viste que la defensa es como obvio que hay solo hombres y mujeres porque hay solo vulvas y penes y porque hay solo espermatozoides y ovocitos. Y los enchufes de la luz nada más funcionan así, si no, no prende. Tal cual, esa manera rígida, ¿no? Entonces decís como, bueno, las categorías hombre-mujer están describiendo el sistema reproductivo. Siempre hago esa pregunta y la respuesta, te juro que créanme, tipo años, tipo más de 10 años de esta investigación, y estando en neurociencia, estando en estudios de género, es como, obvio, no. No estamos nombrando hombre-mujer al sistema reproductivo. Lo que estamos nombrando hombre-mujer es lo que esa genitalidad externa predice. Acuérdense que el sexo implica causalidad y predicción. ¿Qué predice esa genitalidad externa? Un tipo de cerebro. Entonces, lo que estamos describiendo en las categorías hombre-mujer es al cerebro, la idea de sexo cerebral. Cuando decimos que nacemos hombre-mujer, defendemos que existe un sexo cerebral. Y ya dijimos que ese sexo cerebral, desde este discurso neurocientífico, no solamente implica identidad y sexualidad, también implica rol. Acuérdense que el sexo cerebral supone que el macho cazador, violencia, agresividad, producción de conocimiento, espacio público, la hembra cuidadora, de manera nata, doméstico, empática, cuidado, empática. Entonces, es paradójico que haya mujeres cisgénero que defiendan que se nace hombre o mujer porque están defendiendo la existencia de un sexo cerebral que está jerarquizado, inherentemente está jerarquizado y que incluso implica su propia subordinación, porque están diciendo que se nace para cuidar
y se nace para ser macho, cazador, agresivo y además con habilidades óptimas para la capacidad de abstracción. O sea, están defendiendo que se nace con una inferioridad cognitiva desde la idea de ovario, vulva y sexo femenino. Por eso las personas que somos críticas con la idea del sexo cerebral hemos historizado que esta narrativa está intrínsecamente jerarquizada. El problema no es que existen dos sexos y después se los jerarquiza. Esa es una mala lectura. Están inventando sexos. Sí, no, es que el problema real es que en realidad para dar continuidad a una lectura de los cuerpos jerárquica, en clave moderna colonial, se articula una idea de dimorfismo sexual, se articula la idea de sexo cerebral. La idea de sexo cerebral es la que funda el discurso científico moderno colonial. Sexo cerebral y raza cerebral, que están intrínsecamente ligadas. Sí, son primos hermanos. Entonces, evidentemente, esa asignación al nacer está diciéndote cerebro de mujer, cerebro de hombre, desde esta cis-heteronormatividad que supone roles estereotípicos de género y que desde los estudios de género y paradójicamente de las mismas feministas que defienden que se nace hombre-mujer hemos criticado porque supone naturalizar los roles de cuidado en estas mujeres, naturalizar la ultracapacidad en los varones y género, y por eso es muy problemática esa defensa, porque no solo implica la marginalización de nuestra comunidad LGBT, sino de vuelta la idea de que el cuerpo de la mujer cisgénero heterosexual también vale menos que el de esa masculinidad androcéntrica. Y no es una lucha por a ver quién está más jodide, o primero nosotras porque somos más, porque no funciona así la lectura jerárquica. Hay una sincronización entre la marginalización de las corporalidades LGBT y la subordinación de las corporalidades de las mujeres cisgénero heterosexuales. Si queremos realmente cuestionar la lectura jerárquica de los cuerpos, tenemos que cuestionar los privilegios de la masculinidad androcéntrica. Y por eso es necesario no respaldar la fragmentación, no disputar los derechos humanos como si fueran a acabarse, como si realmente se tratara de algo que si me los dan a mí te lo sacan a vos. Y de alguna manera, si algo implican los derechos humanos, también son recursos materiales. Siempre se dice eso, pero es cierto que los recursos materiales los maneja claramente una comunidad pequeña de sujetos androcéntricos que son adictos a la que también y quienes dominan el mundo. Entonces, esta fragmentación es funcional y estas luchas, estos esencialismos y biologicismos son completamente funcionales a los privilegios de la masculinidad androcéntrica. Y por eso me sorprende también, o sea, que haya movimientos como el terfismo, como estas feministas radicales, transexcluyentes, porque es como, a ver, comadre, esta lucha que estás defendiendo te está echando, echando caca a ti también. O sea, ahorita sí, tal cual. Que decías la parte también como de los cerebros, ¿no? O sea, como de esta jerarquización, y pienso mucho en la parte, en el debate del deporte, que ya lo hemos hablado, justo lo explicamos en uno de los últimos capítulos, que ya se ha demostrado que no hay ventajas inherentes de las mujeres trans frente a las mujeres cisgénero, porque además la metodología es demasiado chica para tener conclusiones significativas, y la metodología está mal. Pero uno de los ejemplos que más risa me da es como hubo una noticia muy sonada de que banearon a una jugadora de ajedrez de la Liga Femenil de Ajedrez. Y es como, ok, a ver, o sea, estás baneando a una mujer trans que juega ajedrez. Es que sí, tiene ventajas competitivas. Y es como, no, pues claro, porque tiene cerebro de hombre, entonces, puta, va a ser más inteligente. O sea, estás mordiendo la lengua. Es eso. Es que es re preocupante lo que decís, porque de hecho la segregación por sexo en el ajedrez, las mujeres la han cuestionado históricamente por decir que reafirmaban la superioridad del hombre cisgénero en funciones cognitivas. Entonces, lo que me decís es completamente compatible con esta idea de se nace hombre-mujer, se tiene cerebro de hombre-mujer y el cerebro de hombre es mejor. Y así es la naturaleza. Y ya. Y lo dice la ciencia. Pero la ciencia no es Dios, la ciencia, ¿no? O sea, es como un desplazamiento de una creencia omnipotente a una entidad que nos mira por arriba, y ahora bajo la bata blanca nos miran casi por arriba, y es como una rigurosidad con la que se afirma eso sin conocer los estudios, sin profundizar en la metodología, en cómo se articula el discurso y se afirma un discurso de verdad a partir de suscribir a estudios que comprueban lo que yo quiero comprobar, pero se omiten los que no.
Porque así también se produce conocimiento en el ámbito de las neurociencias. No es que todos los estudios son compatibles con lo que yo pienso, con mis presupuestos y con lo que me dio este estudio. Eso es falso. No ocurre, digo, esto es como tipo de en primera persona, no existe. Vas a tener estudios que no corroboran lo que vos estás corroborando. ¿Y qué haces cuando haces un paper? ¿Lo citás? En general, no. Y si lo citás es como, bueno, es controversial esto, entonces vamos a reafirmar que en realidad esto puede pasar y se tira abajo con lo otro, ¿no? Es como que hay una disputa también hacia adentro. Entonces, no se trata de prender fuego este tipo de conocimiento, sino también visibilizar que son tensiones, que los estudios no son unívocos, que también hay prueba y error, que hay estudios contradictorios y que no se resuelven. Y que el discurso que conocemos es el predominante porque también es el discurso que está alimentado por mayor cantidad de estudios porque tienen mayores subsidios y mayores líneas de investigación dedicadas a eso. Hay una agenda, como en todos los ámbitos de la vida, en una cultura neoliberal, ¿no? Entonces, es problemático, primero, reafirmar que la ciencia no sirve. No estamos diciendo eso, no soy terraplanista, siempre tengo que aclarar eso, porque cuando le llamé al libro Contra el sexo como categoría biológica me dijeron sexoplanista, antivacuna, es como, no, o sea, tan arraigada tenés la idea de sexo acerca de que describe bien tu biología, que cuestionarla es negar la biología. No, yo te estoy diciendo que mi biología no está correctamente descrita a partir de esta categoría. No estoy diciendo que no tengo biología. Digo que el sexo, como categoría biológica, no la describe de manera asertiva. No soy terraplanista, no soy antivacunas. Me parece que tenemos una ciencia moderna colonial que hay que revisar y que hay un montón de conocimiento fructífero, válido, que podemos colectivamente también digamos, sostener de una manera no colonial. Hay que ver de vuelta, revisar qué presupuestos, qué hipótesis, hacia dónde van. Y hay estudios que realmente, de manera lineal y llana, solo alimentan estereotipos de género y tienen un impacto directo en la vida social. Entonces, sí tenemos que tener una dimensión bioética de cómo estos estudios sesgados afectan después nuestra vida social e incluso fomentan este tipo de discursos de odio. Y estas locuras que estás describiendo vos en el ajedrez, que decís, pensé que esto lo habíamos, mínimamente en el ajedrez, pensé que lo habíamos superado. No, bueno, si ya habíamos superado la frenología y los no, estamos ahí de vuelta. Estamos idénticos. Estamos ahí de vuelta. No estamos ahí de vuelta. Y algo que sí es importante es decir, no solamente no hay sexo cerebral, sino que es inválido afirmar que mente y cerebro son lo mismo. Porque acá de vuelta tenemos la asignación al nacer de hombre-mujer como si en mi cerebro encontraran mi lesbiandad no binaria hoy, ¿no? Como, bueno, a ver dónde busco. Bueno, evidentemente en patrones de activación neuronal no creo que lo encuentren, ni en estructuras cerebrales, porque esto tiene que ver con nuestra vida psicológica, ¿no? La idea de cómo nos vivimos, cómo deseamos, cómo queremos ser reconocidos, cómo nos reconocemos a nosotros mismos, tiene que ver con algo que es relacional. Y esta vida psicológica es intrínsecamente relacional. ¿Qué quiere decir? Que mi mente no es un estado interno individual. Esto supone que la mente está corporizada, no es que la mente está en un lado diferente del cuerpo, que la biología, nuestro cerebro, habilita el desarrollo de nuestra vida psicológica, pero eso no supone que el cerebro la cause y la determine. Porque esa vida psicológica, cuando digo que es intrínsecamente relacional, supone que depende de un lenguaje compartido, ¿no? De una comunidad de sentido. Y acá yo siempre propongo el mismo experimento mental. Si naciéramos soles en una isla sin haber tenido contacto con otra persona, con otro miembro de nuestra especie, probablemente no tendríamos esta vida psicológica, porque lo que nos hace humanos es ese contacto cara a cara, en la ontogenia, el más temprano que tenemos, dice Diana Pérez, es ese contacto cara a cara gestual que después va a habilitar el desarrollo de un lenguaje simbólico. Y ese lenguaje simbólico va a estar atravesado por ese contacto corporal, cara a cara, preverbal, porque ya de manera postverbal lo vamos a tener siempre, ¿no? Entonces, tenemos que dimensionar que cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando de ese estado interno individual, y si yo estuviera solo en la isla, me miraría la genitalidad y diría mujer heterosexual. O sea, esas categorías no existirían, ¿no? Porque está evidentemente. Taxista de Londres. Taxista de Londres, tal cual. Eso no. Evidentemente tiene un sentido relacional. Pero la buena noticia es que eso no hace menos válida y auténtica nuestras identidades y sexualidades. El problema es que en un paradigma biologicista, es decir, que asume que mi biología causa quién soy, solemos creer que soy legítima si tengo una biología que me explique. Entonces, si no tengo la biología que me explique, soy una ficción, soy un disfraz, o sea, mañana puedo ser otra cosa porque mi verdad es biológica. Y eso es falso, ¿no? Eso viene del mismo paradigma biologicista
sexista y racista, claro, que supone decir que, bueno, tu genitalidad te hizo inferior cognitivamente y te tenés que quedar en la cocina para cuidar. O sea, básicamente es eso, es ese paradigma. Entonces, obvio que lo que hablábamos al comienzo, no tener certezas biológicas genera angustia, pero por eso yo pienso que crear otra dimensión u otra forma de entendernos implica un compromiso colectivo, ¿no? De comunidad, que hoy está rota, porque evidentemente la neoliberalización de la vida supone un paradigma biologicista, porque apelamos a la biología justo no solo para entendernos, sino también para sentirnos mejor, ¿no? O sea, el ámbito psiquiátrico, o sea, los psicofármacos hoy están súper extendidos y no es casual, en pospandemia, en una vida donde los discursos que hay de fin del mundo, como dice Jack Valencia todo el tiempo, generan que no haya perspectiva de futuro. Obvio que cómo me voy a sentir bien, si el mundo se prende fuego y es un horror. No, y tengo que tener mis carrilitos. O sea, es un poco lo que porque me gustó mucho lo que dijiste ahorita, de que la gente necesita como estos carriles biológicos para agarrarse de algo. Sí. O sea, y literal, primero lo que pensé fue en los carriles del boliche. O sea, es como, güey, así le tiro. Total. Y siempre tiro algo y me da seguridad. O las llantitas de la bicicleta. Entonces, claramente, sí, cuando te están enseñando toda la vida que son dos, que son una mujer, que a los niños les gustan las niñas y a las niñas les gustan los niños, y el momento en el que llegas a cuestionarlo, sí, y dices, oye, es que esto puede que no esté bien. No, pero es que a mí me enseñaron que es lo que está bien. Es como, no, pues no. Entonces, creo que pues estoy acomodando mis ideas. Sí. De verdad, hablar contigo me echa a andar muchísimo. Ya traigo como 5 preguntas así en el buffer. Pero me encanta el título del segundo libro y me encanta porque es como una continuación de lo que ves en el primero y porque ya lo dijiste, sí, en esta parte de en contra del sexo como categoría biológica. Y entiendo perfectamente, o sea, seguramente alguien ya va a estar en los comentarios de es que malditos progres, quieren quitar todo. Es que ciencia, es como, a ver, ¿por qué? O sea, en uno de los capítulos que tuvimos aquí en el podcast vino Sofía J. Poire a platicar, increíble conversación, y me acuerdo que le había hecho la pregunta de, a ver, si estamos hablando que el género es un constructo social y el sexo me lo asigna el Estado y el Estado es un constructo social, entonces el sexo también es un constructo social. Y ahí es como que donde sí, lo empato mucho como con esta parte tuya de pues, que no sea una categoría biológica. ¿Por qué? Porque viene hecho de estos sesgos androcéntricos, machistas, heteronormados, que dirán como, ay, putos, que ya me vienen a regañar. Y es como, no, querido espectador, que seguro ya estás derramando bilis y si aguantaste hasta acá, de verdad, mis respetos. Pero, o sea, es justo como el por qué. O sea, sí, por qué ir en contra de esto como una categoría biológica y no como un queremos... Porque creo que luego es como, es que quieren destruir todo, es que no les parece nada. Y es como, no, güey, no es que no nos parezca. No es como esta parte, no afirmo que no existe el sexo, sino que... No, es que, a ver, es que claro... Yo lo que digo en el libro es reconceptualizar el sexo como una categoría histórico-política, como la raza. ¿Por qué? Porque si la raza como categoría biológica es racista, el sexo como categoría biológica es sexista. ¿Por qué? Porque supone naturalizar que un cuerpo valga más que otro, en términos de raza, en términos de sexo. Entonces el problema es naturalizar que nuestras biologías son asertivamente descritas a través de la categoría de sexo. Ahora, claro... Entonces, no es solamente ya un tema discursivo, que como vos bien decís, hay una historia, hay una categoría de sexo que fue cambiando, aunque de vuelta lo fundante fue la reducción de la mente al cerebro. O sea, la idea de sexo y de raza tienen sentido cuando se reduce la mente al cerebro, porque es la idea de afirmar la superioridad racial y genital de la masculinidad cisgénero blanca. Superioridad cognitiva, un estadio primitivo de la evolución, las personas negras e indígenas, y la mujer cisgénero blanca hecha para la reproducción y la crianza, ¿no? Todo este paradigma se funda en mente y cerebro como sinónimos. Por eso es tan importante para mí recuperar la filosofía de Diana Pérez, que habla justo de los verbos psicológicos, desear, sentir, amar, que exceden lo biológico, que son relacionales y que son contextuales y que dependen de una comunidad de sentido. Eso es muy importante. Ahora, por otro lado, la pregunta es si realmente el sexo
describe esto, ¿no?, de manera correcta en nuestras biologías. Y acá nos ponemos a analizar las conexiones causales implicadas. Primero, que la posibilidad reproductiva causaría un sexo cerebral inválido. No se puede predecir un tipo de cerebro a partir de la posibilidad reproductiva. Segundo, esta es la segunda dimensión que abordo en el libro, que la posibilidad reproductiva determina otros parámetros biológicos concretos: densidad ósea, producción de hemoglobina, masa muscular magra o libre de grasa. ¿Por qué toco estos 3 parámetros? Porque son paradigmáticamente considerados de relevancia atlética. Y se asume que es la testosterona la que causaría mayor densidad ósea, mayor producción de hemoglobina y mayor masa muscular magra en la masculinidad cisgénero respecto de la feminidad cisgénero, y explicaría la superioridad atlética nata de esta masculinidad en relación con la feminidad. Entonces, decir que la exclusión de las mujeres trans descansa, y de las mujeres cisgénero intersex, descansa en la naturalización de la superioridad atlética de la masculinidad cisgénero a partir de asumir que la testosterona la explica. No, ¿y superioridad en qué parámetros? Claro, o sea, sería esos 3 parámetros que explicarían... Tal cual. O sea, esos 3 parámetros explicarían como la mayor disposición física, claro. Y al mismo tiempo de manera interesante está el 4º parámetro, que no lo mencioné, pero es justo el impacto de la testosterona en el cerebro, y que tiene que ver con la potencia y la fuerza explosiva. Conceptos que se asumen contenidos en el cerebro, y acá es donde pregunto, bueno, si yo te digo que me describas, a la gente que esté escuchando, me describen, por favor, o sea, díganme sencillamente, o piensen cuando pregunte, ¿qué es la presión arterial alta? O cómo describimos en términos biológicos la presión arterial alta. Y me dicen, bueno, acá hay un número, está bien, puede cambiar entre las personas, pero tenemos un parámetro, ¿no?, concreto, que tiene que ver con los vasos sanguíneos, ¿no? La dilatación, la constricción. Yo te digo, descríbanme en términos biológicos fuerza explosiva. O sea, ¿en qué parte del cerebro la busco, ¿no? ¿En qué estructura está escrito explosiva? Si no sabes, yo tengo un estudio en fuerzas, tengo doctorado en fuerzas explosivas. ¿Qué hay una estructura? Entonces tú agarras en un hemisferio. Este pivote que tienes acá, esto es la fuerza y esto es la explosión. La explosión. Esto es un cerebro de hombre y esto es una mujer, porque este es está que le falta. Entonces, este no tiene esa fuerza explosiva, es muy fácil. Por eso son complementarios, son complementarios. Que no lo hayas aprendido. Y la heterosexualidad claramente ahí también. En la complementariedad. En la complementariedad. Hermoso. No, bueno, claramente eso es un concepto y lo trabajo en el libro. La fuerza está en el ámbito de lo psicológico. Y acá hay una falsa creencia, y es que la masa muscular es sinónimo de fuerza. Eso es como decir que cerebro es sinónimo de mente. No, cancelado, digamos. Hay 2 personas con la misma masa muscular y diferente fuerza. Hay una persona con menos masa muscular que otra y tiene más fuerza. Porque la fuerza es un fenómeno, de vuelta, que tiene que ver con nuestra vida psicológica. Y acá tenemos que preguntarnos qué corporalidades tienen habilitado el ejercicio de la fuerza y qué corporalidades no. Justo lo mencionaba en uno de los ensayos, que es como esta parte de, no, es que es por innato, es como sí, güey, pero una mujer, una sueca de unos 75, obviamente va a tener más masa muscular y va a tener más densidad ósea que una peruana de unos 50, claro. Y están conviviendo juntas y no ves a nadie diciendo, es que tenemos que prohibir a las mujeres altas en los deportes. Sí, tal cual. No, seguramente prohibirían a la peruana, porque son bien coloniales, o sea, ni lo digas, no demos ideas. No podemos tener mujeres, tienes que medir, van a poner como en la feria, así, tienes que medir esto para participar. Eso es importante porque es verdad que el deporte también está racializado, lo vimos con la boxeadora, ¿no? Como, ¿de quiénes sospechan? ¿De la alemana? No. De la argelina, de la India, de la de Sudáfrica. Son las sospechosas de no cumplir con los criterios de feminidad, que son la feminidad occidental, básicamente, y que asumimos que son verdaderas mujeres, ¿no? Eso está racializado, obvio. Entonces, esa dimensión es problemática porque lo que tenemos que preguntarnos es si realmente la testosterona explica las diferencias en estos 3 parámetros entre hombres y mujeres y género, ¿no? La diferencia que supuestamente se observa. Y lo que digo en el libro es no. La testosterona no explica la diferencia en estos 3 parámetros y evidentemente tenemos evidencia empírica que no la explica y evidencia empírica para articular otra narrativa que nos da cuenta que las normativas de género pueden estar teniendo una relación en la diferencia entre hombres y mujeres y género entre estos 3 parámetros. Eso supone
que esa causalidad que se defiende como determinada, programada de manera prenatal, es problemática también, ¿no? Y la tercera dimensión es la propia asunción acerca de cómo se desarrollan nuestras posibilidades reproductivas. La cascada típica lineal de cromosoma XX, entonces son ovarios, entonces es cierta concentración de testosterona, cierta concentración de estrógenos y cierto tipo vulva, ¿no? Y cierto tipo de clítoris, cierto tipo de tamaño de clítoris. Eso también viene de una causalidad que no refleja nuestra realidad biológica. No nos vamos a adentrar en eso ahora, pero es cierto decir, o sea, es muy válido, es lo que muestro, es que los llamados cromosomas sexuales en mamíferos no determinan hoy el desarrollo de un tipo de gónada, es decir, ovario-testículo. Y eso supone que nuestra potencialidad biológica implica que a partir de un par XX se puedan desarrollar testículos y a partir de un par XY se puedan desarrollar ovarios. O sea, lo que estoy diciendo es que la categoría de sexo obstaculiza una verdadera comprensión de nuestro desarrollo biológico y en ese sentido ese obstáculo permea el ámbito biomédico, que es mi interés, y que es el que estudia las prevalencias en el desarrollo y el tratamiento de enfermedades, ¿no? Cuando hay mayores prevalencias, por ejemplo, prevalencia en autoinmunidad en mujeres y género respecto a hombres y género. Ah, bueno, debe ser por el sexo. ¿Qué es el sexo? Bueno, los cromosomas llamados sexuales y los niveles de estrógeno y testosterona. Pero tenemos algo como una correlación tan estricta donde podemos ver que siempre está en el celular. Entonces, claro, vos decís, bueno, hay un porcentaje pequeño de enfermedades de expresión de autoinmunidad que puede explicarse por ciertas predisposiciones genéticas, pero hay un gran abanico de autoinmunidad que no se explica, que no cierran estas teorías basadas en el sexo. Y la verdad termina siendo muy reduccionista la explicación y se omiten otros parámetros que pueden estar afectados por normativas de género, por prácticas generizadas y que realmente podrían contribuir a explicar la prevalencia. Entonces, no se trata de prender fuego las hormonas, pero ya tienen bastante protagonismo. Bueno, si vamos haciendo estudios, no para ya ver el sexo, sino de manera detallada y asertiva una variable concreta. ¿Estradiol querés ver? Vamos a ver estradiol. Pues me decís sexo, no medimos nada. Metemos variable toda junta y decimos sexo. ¿Pero lo corroboraste en el estudio? No. Sexo. Bueno, hay que medir variables, porque lo que implica el sexo son un conjunto de variables que nunca se miden. Esa es otra crítica importante. Entonces, midamos concretamente estradiol, vamos a ver si hay una relación con la autoinmunidad, porque es importante, pero no podemos abandonar todos estos estudios para ver, por ejemplo, cómo la permeabilidad intestinal, que también es un factor importante para el desencadenamiento de una autoinmunidad, puede estar generizado. Porque tiene que ver con la alimentación, con el consumo de antibióticos, con el estrés. Y ¿sabés lo que pasa con la categoría de sexo? Se despolitiza la salud. Porque lo que vos dijiste es clave. No podemos entender la salud y la enfermedad fuera de los contextos y las prácticas sociales. No. Pero cuando vos decís, bueno, es el sexo, bueno, es natural. Es así. Entonces el deporte... No los puedes separar, porque el sexo es una categoría que se hizo a través de la investigación y de estar en sociedad. Sí. O sea, es como, no los puedes separar, compadre. No. Vienen juntos. No. Y se expresa biológicamente. Y por ejemplo, mira, yo siempre pongo este ejemplo, propongo esto en el libro. Mayores niveles, se dice que las personas con LGBT tenemos en general... Gay. A mí me dio gay. A mí me dio trans. O sea, en realidad vamos a tener mayores niveles de cortisol, ¿sí? Que es una hormona relacionada con el estrés. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura cis heteronormativa y que afrontamos violencias, miedos, una suerte de presiones que hacen que hay varios estudios de Zachary Dubois, que es un investigador, activista trans estadounidense y trabaja mucho con la población LGBT estadounidense y mide los niveles de cortisol en relación con la práctica y demás. Y lo que se encuentra en los estudios es que básicamente la población LGBT, por ser LGBT, tiene mayor nivel de cortisol. También las mujeres cisgénero heterosexuales que se desempeñan en puestos masculinizados como puestos de liderazgo, porque tienen que hacer el doble para tener el mismo reconocimiento. Entonces, tienen mayor nivel de cortisol. Me puse a investigar qué pasa con los mayores niveles de cortisol como un estrés crónico, ¿no? A largo plazo. Y paradójicamente lo que encuentro es que mayores niveles de cortisol a largo plazo te comen el hueso, es decir, disminuyen la densidad ósea y además te comen el músculo, disminuyen la masa muscular. ¿Qué propongo? Bueno, el deporte es un ámbito asociado históricamente con un tipo de masculinidad donde entendemos que las personas feminizadas
no pertenecemos a ese espacio y hoy las mujeres cisgénero la verdad tienen que hacer el doble para tener el mismo reconocimiento, sienten que no es su espacio, están mucho más exigidas. No les pagan ni una quinta parte. No les pagan total. Las normativas de género implican una tensión entre ese cuerpo para desarrollarse deportivamente y la feminidad quienes se identifiquen con ella. Entonces, puede ser que tengan niveles basales de cortisol elevados y que eso les esté también comiendo el hueso y el músculo y explique las diferencias en parte de la menor densidad ósea y la menor masa muscular, corriendo de protagonismo a la testosterona, que también despolitiza esto, y decir, bueno, por ahí la mayor frecuencia en fracturas de las mujeres cisgénero por la menor densidad ósea tienen que ver con las normativas de género y con un deporte diseñado para una masculinidad cisgénero y además que se reafirma en este deporte su superioridad. Fíjate cómo cambia el panorama. O sea, es importante dimensionar la relevancia de estudiar nuestra biología y cómo el género impacta en estos parámetros biológicos y abandonar un marco de interpretación que abona a historizar estas diferencias biológicas. Entonces, no se trata de negar las diferencias biológicas que se observan, sino de reinterpretarlas a partir del fenómeno de plasticidad y en contexto, de manera situada. Oye, es que no, esto hace... me dejas sin palabras, de verdad, estoy fascinada. Normalmente no me para la boca, pero hoy estoy así de embobada, en shock. Pero a ver, esto se va a poder ir en edición. Wow, es que me dejaste así. Pero mi pregunta un poco ya como para ir haciendo un poco el wrap-up por acá, porque pues hemos estado hablando justo como de esta parte de todos los sesgos que tiene la ciencia, ¿no? Y el estar pues retando todo el tiempo la ciencia y no tomarla como por hecho y estar tomando como tomando distintas opiniones, distintos puntos de vista. Pero, desgraciadamente, en nuestros últimos años y en el tiempo en el que vivimos, parece ser que vivimos principalmente, pues bueno, en el norte global o en los países más colonializados, occidentales, esta lucha en contra de la ciencia. Parece que estamos votados, o sea, porque es muy cagado, porque se escudan en decir es ciencia cuando les conviene, para no permitir que las mujeres trans participen, para no permitir que las mujeres puedan tener puestos directivos, para todas las cosas que les convenga, se escudan en la ciencia. Pero estamos viendo cada vez más cómo no, o sea, un Trump que se sale de la OMS, un Milei que también se sale de la OMS, toda esta parte que está negando toda la ciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer si ni siquiera la ciencia que ya está escrita nos está pudiendo salvar porque o no la pelan o está llena de sesgos como para poder salir adelante? Porque si no es un panorama que está totalmente desangelante. No, o sea, súper importante tu pregunta, Romina, te agradezco un montón. Mira, yo para cerrar lo que diría, intentando contestar, aunque no de manera absoluta, es que lo que no podemos hacer es reproducir dicotomías. O sea, no caer en la simplicidad de ciencia-pseudociencia, ¿no? La idea de polarizar y decir, si yo desacredito un estudio científico, soy pseudocientífica y soy terraplanista. Bueno, a ver, hay una diferencia. ¿Eres terraplanista? Hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, es lo que está pasando con la reactividad que vemos. Es lo que está pasando. Yo desacredito una serie de estudios científicos que argumentan que la testosterona le da ventaja a los varones cisgénero, a las mujeres trans y a las mujeres cisgénero intersex en el deporte, y por eso no me voy a convertir en una pseudocientífica. ¿Por qué? Porque la ciencia también reproduce sesgos. Ahora, mencioné muchos estudios de investigadoras críticas que cuestionan estos sesgos y que están produciendo otro tipo de conocimiento, y estamos abonando a eso desde nuestras trincheras. Ahora yo abandoné el laboratorio, pero sí lo hago con fundamentos teóricos y conocimientos en biología molecular, y estamos proponiendo, a partir del marco de interpretación que también elaboro en este libro, estamos proponiendo otros criterios de clasificación, por ejemplo, ¿no? En el ámbito biomédico y en el ámbito deportivo. En el ámbito biomédico sería no partir de la genitalidad, sino de parámetros concretos en relación al estudio en cuestión. Por ejemplo, niveles de estradiol, que no están definidos genéticamente. No todos los hombres cisgénero van a tener los mismos niveles de estradiol, no todas las mujeres cisgénero van a tener los mismos niveles de estradiol, y es más, el estradiol, y lo mismo para la testosterona,
varían con nuestras prácticas sociales. No hay parámetros fijos, rígidos y definidos para toda la vida. Eso es lo menos asertivo para describirnos. Y el sexo, como categoría biológica, remite a una idea de biología libre de cultura en algún momento del desarrollo. Esto es cuestionable. O sea, nunca estamos libres de cultura, en ningún momento del desarrollo ni desde que somos procesos de gestación, porque hay un intercambio biomaterial entre el proceso de gestación y quien gesta. Es decir, hay hasta intercambio de material genético, ¿no? Porque hay material que se intercambia. Y además por un fenómeno que tiene que ver con que lo que se hereda culturalmente se puede heredar biológicamente por la plasticidad, por estos cambios biológicos que si se dan en las células sexuales a lo largo de mi vida y me reproduciría, los heredaría mi descendencia, ¿no? Es decir, esto socava la idea de que hay una biología pura. Fíjate que el concepto remite al ámbito religioso, ¿no? La idea de lo puro y la cultura como un contaminante. Entonces, reproducimos la dicotomía naturaleza-cultura y la idea es que cuanto más niñes, más naturales, menos cultura porque la cultura se suma después. Es una mala lectura. Reproducimos dicotomía. Fuera las dicotomías. Entonces, diría, esta dicotomía ciencia-pseudociencia legitima la dicotomía naturaleza-cultura, que es un sesgo en la producción de conocimiento biomédico. Partamos de criterios de clasificación que trasciendan la dicotomía, vayamos a medir parámetros concretos identificando que varía independientemente de la genitalidad de las personas, que no está determinado genéticamente, y eso va a permitir realmente acceder a un mejor conocimiento para los tratamientos, el desarrollo de enfermedades, etc. En el ámbito deportivo, de la misma manera, si estamos diciendo que son ciertos parámetros los que dan ventaja atlética, midamos parámetros específicos según el evento deportivo en cuestión. Si hay un evento deportivo que depende estrictamente o mucho de la masa muscular, midamos masa muscular independientemente de la genitalidad y la identidad de la gente. Porque va a haber personas con vulva que tengan mayor masa muscular magra que personas con pene, va a haber personas con vulva que tengan mayor densidad ósea que personas con pene, y el criterio de clasificación binario es menos asertivo que una complejidad que implicaría una suerte de variables concretas y que serían mucho más justas. Entonces, creo que tendríamos que abonar a estudios críticos como los hay, diciendo esto que están haciendo reproduce sesgos, y al mismo tiempo proponer, ¿no? Para no prender fuego todo. Proponer, bueno, esto está sesgado, pero este punto de partida colabora. Entonces, yo creo que ahí los criterios de clasificación son un punto de partida fundamental, o sea, este cambio en los criterios de clasificación, por lo menos yo suscribo eso y trabajo eso. Y por otro lado, de vuelta con la polarización de la pseudociencia, siempre digo que hay una mala caracterización del fascismo cuando decimos que es pseudocientífico, ¿no? La idea de, bueno, que digan terraplanismo no quiere decir que sean pseudocientíficos en todos sus aspectos, porque la homogeneidad no existe. Entonces, ¿son pseudocientíficos para hablar de antivacunas? Todo bien, pero ¿en qué se basan los discursos de ultraderecha? En la categoría... Sí, y en la categoría de sexo y de raza como categorías biológicas. Okay. Son discursos racistas y sexistas. Y esas categorías son categorías científicas, modernas, coloniales. Entonces, ahí están apelando al discurso científico, ¿no? O sea, ya se ha dicho que las políticas eugenésicas han tenido fundamentos en la estadística, en la teoría mendeliana. El problema es cómo se usa. Entonces, no es que no hay fundamentos científicos para las políticas eugenésicas. El problema es la interpretación que se hace de ciertas teorías científicas. Entonces, lo que no tenemos que hacer es dejar las explicaciones del mundo, las explicaciones de la historia de la humanidad, las explicaciones de cómo se desarrolla nuestra biología a un sistema de valores androcéntrico que implica sesgos androcéntricos y que de vuelta no es ciencia válida, ¿no? Entonces, tenemos que revisar desde un marco crítico todo lo que está hecho para ver qué validamos, qué no validamos, y esto supone una comunidad científica mucho más amplia que pueda develar estos sesgos, y por eso es tan importante la mirada crítica, la perspectiva de género y antirracista en la producción de conocimiento científico, ¿no? Wow. 30 segundos así. Lu, de verdad, me deja sin palabras. Me parece sumamente admirable todo lo que estás haciendo, la verdad. Muchas gracias. Se los dije al principio, se los vuelvo a decir, y como yo van a querer llegar a la casa a volver a revisar los libros. Lean los libros de Lu. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? A mí no uso redes, así que siempre... Qué bueno. Me pueden seguir por la calle, así me pueden saludar. Los libros están en el siglo XXI, pero los pueden encontrar en, no sé, en Gandhi, en El Péndulo, en cualquier librería, o online también incluso. Y mi trabajo en academia.edu.
Ok. En general, sí. Fabuloso. De verdad, muchas gracias por venir. Muchas gracias por ilustrarnos con tu trabajo y con tus conocimientos. Es de verdad un placer escucharte y cómo explicas las cosas y cómo también me impresiona como sin haber visto los videos, sin haber visto nada, literal, como dije, íbamos a cerrar hoy con broche de oro con Lu esta saga del mes del Pride de junio. Literal, tocaste todos los temas que vimos a lo largo de junio de el deporte, de la identidad de género, de todo. Y de verdad, muchas gracias por venir y compartir. No, hoy muchas gracias por tus palabras, Romina. Me alegra mucho que te haya gustado la conversación. Yo la disfruté, de verdad. Muchas gracias por el espacio y por la invitación y espero que sea la primera de otras. O sea, definitivamente va a tener que haber otras. O sea, me quedo con más preguntas y con respuestas. Pero bueno, una vez más, esto es una producción grabada, producida, estilizada en Malafama Studios, que se encuentra en Calzada de Tlalpan, número 393. Para que los busquen los Malafamos, siempre se están rifando con este gran contenido que lanzamos para ustedes. Una vez más, mi nombre es Romina Flowers, esto es La Transmisión Marciana y nos vemos la próxima vez.